Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Inversores. Y si te dijera que una de las mejores compañías farmacéuticas del mundo acaba de perder decenas de miles de millones de dólares en capitalización bursátil en apenas unos días. Y si además te dijera que muchos inversores están convencidos de que esta caída representa una oportunidad histórica de compra, mientras otros creen que es solo el principio de un problema mucho mayor. Hoy vamos a analizar qué ha ocurrido realmente con Novo Nordisk, porque el mercado ha castigado tan duramente a la compañía y sobre todo la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es momento de comprar las acciones de Novo Nordisk o todavía queda mucho dolor por delante? Porque aunque el detonante ha sido el fracaso de un importante ensayo clínico, la realidad es que la historia es mucho más compleja. Vamos a hablar de la competencia, vamos a hablar de Eli Lilly, vamos a hablar del mercado de los medicamentos contra la obesidad. Y veremos si el negocio de Novo Nordisk sigue siendo tan extraordinario como hace apenas unos años. Así que quédate hasta el final porque antes de terminar el vídeo voy a darte mi opinión sobre si compraría las acciones después de esta caída o preferiría esperar. Vamos con ello. Las acciones de Novo Nordisk han sufrido una de las mayores caídas de los últimos años. ¿El motivo? La compañía anunció que uno de sus ensayos clínicos más importantes no consiguió alcanzar el objetivo principal que buscaban los investigadores. Estamos hablando del estudio ZEUS, un ensayo de fase 3 que evaluaba el fármaco experimental ziltivekimab en pacientes con enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. La expectativa era enorme. Si el estudio hubiera sido un éxito, Novo Nordisk habría abierto una nueva vía de crecimiento fuera del negocio tradicional de la diabetes y la obesidad. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El estudio no logró demostrar una reducción estadísticamente significativa del riesgo cardiovascular frente al placebo. Y Wall Street reaccionó inmediatamente. ¿Por qué? Porque el mercado no solamente valora los beneficios actuales, también valora el crecimiento futuro. Y cuando desaparece una posible fuente de crecimiento, la valoración cambia drásticamente. Pero en realidad es tan grave. Aquí es donde creo que muchos titulares están simplificando demasiado la situación. Es cierto que perder ensayos clínicos nunca es una buena señal. Desarrollar un medicamento cuesta miles de millones de dólares. Además, pueden pasar más de 10 años desde que comienza la investigación hasta que un producto llega al mercado. Por tanto, cuando un ensayo fracasa, no solamente desaparecen posibles ingresos futuros, también desaparecen años de investigación. Pero hay que hacerse otra pregunta. ¿Dependía Novo Nordisk de este medicamento para sobrevivir realmente? La respuesta es claramente que no. El negocio principal sigue siendo exactamente el mismo. Ozempic, Wegovy, Rybelsus y toda la plataforma de tratamientos basados en GLP-1. Es decir, el fracaso afecta el crecimiento futuro, pero no destruye el negocio actual. Y esa diferencia es enorme. En mi opinión, el ensayo fallido únicamente ha acelerado un problema que el mercado llevaba meses descontando, porque Novo Nordisk ya venía atravesando un periodo complicado. Durante los últimos años, la compañía había acostumbrado a los inversores a un crecimiento espectacular. Las ventas crecían, los beneficios también, los márgenes seguían mejorando. Y el mercado estaba dispuesto a pagar múltiplos muy elevados por ese crecimiento. Pero poco a poco comenzaron a aparecer dudas. La primera fue la competencia. Aquí entra Eli Lilly. Si hace 3 años alguien hubiera dicho que una compañía podía discutir el liderazgo de Novo Nordisk en el mercado de la obesidad, probablemente pocos le habrían creído. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido. Eli Lilly ha demostrado que su medicamento Mounjaro y posteriormente Zepbound ofrecen resultados extremadamente competitivos. Algunos estudios incluso muestran mayores pérdidas de peso que los tratamientos de Novo Nordisk. Y cuando aparece un competidor tan fuerte, el mercado empieza a preguntarse si los márgenes futuros podrían mantenerse. No significa que Novo Nordisk vaya a dejar de vender, ni mucho menos. Significa que probablemente el ritmo de crecimiento ya no sería tan extraordinario. Y cuando una empresa cotiza con expectativas muy altas, cualquier desaceleración puede provocar grandes correcciones. Ahora bien, no confundamos una desaceleración con un mercado acabado. La obesidad continúa siendo uno de los mayores problemas sanitarios del planeta. Cientos de millones de personas podrían beneficiarse de esos tratamientos.
y actualmente únicamente una pequeña parte recibe este tipo de medicamentos. Eso significa que el potencial sigue siendo gigantesco. De hecho, muchos analistas creen que el mercado global de medicamentos contra la obesidad continuará creciendo durante la próxima década. Por tanto, aunque haya más competencia, todavía existe espacio suficiente para varios grandes ganadores. Y Novo Nordisk sigue siendo uno de ellos. Ahora os podéis preguntar, entonces, ¿por qué el mercado ha reaccionado tan mal? Porque la bolsa siempre mira hacia adelante, no compra el presente, compra el futuro. Y cuando una empresa deja de cumplir algunas expectativas, la valoración cambia muy deprisa. Hace apenas unos años, el consenso asumía que Novo Nordisk crecería durante muchos años prácticamente sin oposición. Hoy el escenario es diferente. Existe competencia, existe presión sobre precios, existen riesgos regulatorios. Además, aparece un ensayo clínico que decepciona. Todo junto genera incertidumbre. Y la incertidumbre suele castigarse en bolsa. Siempre. Pero el negocio en sí ha cambiado. Aquí está probablemente la pregunta más importante del vídeo. Mi respuesta sería que no. El negocio sigue siendo excelente. Novo Nordisk continúa siendo líder mundial en diabetes. Continúa siendo uno de los líderes absolutos en obesidad. Genera miles de millones en flujo de caja. Tiene unos márgenes extraordinarios. Invierte enormes cantidades en investigación y desarrollo. Y mantiene un balance muy sólido. Lo que sí ha cambiado son las expectativas. Y muchas veces el precio cae no porque el negocio empeore mucho, sino porque las expectativas eran demasiado optimistas. Ahora vamos a ver las tres principales ventajas competitivas de Novo Nordisk. La primera, la marca. Ozempic probablemente sea uno de los medicamentos más conocidos del mundo. Eso tiene muchísimo valor. Segundo, la escala. Novo Nordisk lleva décadas fabricando medicamentos para diabetes. Su capacidad industrial es enorme y eso supone una ventaja frente a nuevos competidores. La tercera, la innovación. Aunque este ensayo haya fracasado, la compañía sigue teniendo numerosos programas de investigación en marcha. En la industria farmacéutica no todos los proyectos llegan al mercado. Eso forma parte del negocio. Ahora bien, tampoco podemos ignorar los riesgos. El primero es la competencia, evidentemente, especialmente con Eli Lilly. El segundo es la presión regulatoria sobre los precios. Cada vez más gobiernos buscan reducir el coste sanitario. Eso puede afectar a los márgenes. Y el tercero es precisamente el riesgo inherente a cualquier farmacéutica. No todos los ensayos funcionan y eso implica asumir incertidumbre constante. Aquí llegamos al punto que todos estaban esperando. ¿Compraría yo Novo Nordisk después de esta caída? Mi respuesta sería la siguiente. Si fuera un inversor de muy largo plazo, esta caída me parecería mucho más interesante que hace un año. ¿Por qué? Porque hace un año el mercado prácticamente descontaba un escenario perfecto. Hoy las expectativas son bastante más realistas. Eso no significa que la acción no puede seguir cayendo. Por supuesto que puede. Nadie conoce el suelo exacto. Pero cuando una empresa de enorme calidad pasa de cotizar con euforia a hacerlo con miedo, normalmente merece la pena analizarla con mucha atención. Y creo que ese es precisamente el caso de Novo Nordisk. Hola señores inversores, vamos a hacer un breve análisis técnico de la compañía Novo Nordisk para ver más o menos dónde se mueven las acciones. Aquí, como vemos esta línea azul, que previamente la tenía como soporte, ahora mismo claramente se ha convertido en resistencia a los $50. Esto ya lo habíamos comentado muchas veces. Y ahora mismo, bueno, después de los earnings, que no han sido nada mal, los earnings, pero lo tenemos que comentar en otro vídeo, ¿vale? Una sorpresa de ingresos de 11,34% y de EPS de 24%. Vale, está muy bien. Hay que verlo más profundo. Pero, como siempre os digo, el problema en estas compañías no son los resultados, son las expectativas, son los catalizadores, es la competencia. Vale, eso es muy importante. Vale, como vemos, Eli Lilly no deja de mantenerse, por ejemplo, en máximos históricos, ¿vale? Con retrocesos evidentemente, pero va rompiendo máximos históricos. Aparte que Eli Lilly paga 1,73 y Novo Nordisk paga pues 87. Pero evidentemente el precio también es gran factor
para tener una idea sobre los dividendos, ¿no? Entonces, pues por ahora tenemos esto: soporte a $34 por acción, resistencia a $50 y a partir de ahí a $60 y más arriba. Lo bueno entre comillas, es que parece aquí este canal bajista, vale, parece que estamos saliendo, vale, con un tren neutro, pero es importante de vigilar este soporte aquí 34 para que no volvamos a hacer otro canal bajista aquí reciente con estas dos resistencias aquí a los 64 y a los $51, un nuevo canal bajista, ¿vale? Que también es posible. No sé, dejadme en los comentarios qué opináis sobre Novo Nordisk, si se va a salir de esta, si es buena oportunidad, porque claro, tenemos un crecimiento enorme aquí, hasta $144 por acción. Y entonces tenemos una buena revalorización a partir de aquí. Si las acciones hacen un buen turnaround, hasta máximos antiguos tenemos 224%, no es poco. Pero evidentemente, tal y como va la cosa, si va con este ritmo no vendrá mañana o el mes que viene o hasta el final del año, ¿vale? Esta recuperación. Ojalá nos sacan unos buenos ensayos, ¿no? Unos buenos resultados, ¿no? Que su pastilla o su inyección también es mejor que de Eli Lilly. Entonces, no duden que vamos a experimentar este crecimiento de aquí de las acciones. No lo duden, ¿vale? Y esto es lo que hay que vigilar. ¿Qué hay que vigilar? Durante los próximos meses prestaré mucha atención a 5 factores. El primero, la evolución de las ventas de Wegovy y Ozempic. Segundo, la cuota de mercado frente al Eli Lilly. Tercero, los próximos ensayos clínicos. Cuarto, la evolución de los márgenes. Y quinto, la valoración. Porque una empresa excelente no siempre es una buena inversión. Todo depende del precio que paguemos. En conclusión, creo que este desplome no significa el final de Novo Nordisk, pero sí marca un cambio importante. Durante años el mercado pensó que prácticamente todo saldría perfecto. Ahora ha recordado que incluso las mejores compañías pueden cometer errores, enfrentarse a competencia y sufrir decepciones clínicas. Eso no elimina sus enormes ventajas competitivas, pero sí obliga a los inversores a ser mucho más selectivos. Personalmente seguiré muy de cerca la evolución de la compañía porque continúa siendo una de las empresas farmacéuticas de mayor calidad del mundo. La pregunta ya no es si Novo Nordisk es una gran empresa. La pregunta es si el precio actual ofrece suficiente margen de seguridad. Y esa es exactamente la diferencia entre comprar una gran compañía y hacer una gran inversión. Y antes de terminar, si te gustan este tipo de análisis en profundidad, quiero comentarte que en Patreon comparto cada semana un informe completo sobre la situación del mercado, las empresas que tengo en el radar, un resumen de los catalizadores más importantes de la semana, ideas swing, el calendario de compañías que presentan resultados y las noticias que pueden tener un mayor impacto sobre los mercados financieros. Te dejo toda la información en el primer comentario fijado. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscribirte a Simple Finanzas y activar la campana para no perderte los próximos análisis. Y ahora, como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Novo Nordisk acaba de ofrecer una oportunidad histórica de compra? ¿O pensáis que todavía le queda recorrido a la baja? Os leo en los comentarios. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.